Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a esta clase de la historia del rey David. Y hoy empezamos, como dijimos, un tema nuevo, la historia de David y Bathsheba. La historia de David y Bathsheba este capítulo es uno de los más difíciles de entender en el Tanaj, un capítulo que si lo leemos a simple vista, si lo leemos con traducción literal, sin los mefarshim, sin las explicaciones que tiene, es un capítulo difícil de entender. Pero nosotros sabemos que Hashem, cuando nos entrega la Torah, tenemos Torah shebichtav y tenemos Torah shebe'al peh. Tenemos Torah escrita, ¿sí? Lo que está escrito literal en la Torah, y le tenemos la Torah shebe'al peh, la Torah oral, lo que no está escrito, que es la explicación de la Torah shebichtav, que es la explicación de la Torah que está escrita. Así como la Torah dice, Vayule totafot ben eneja, y te vas a poner las filacterias, que es el tefilín, entre tus ojos. Y si uno haría lo que la Torah dice literal, te pones el tefilín entre los ojos, entonces el tefilín debería ir aquí entre los ojos. Viene la Torah shebe'al peh, ¿sí? Y viene Hashem y nos dice, mira, yo te entregué la Torah shebichtav, la Torah escrita, pero con una explicación. Yo te di la explicación está en la Torah shebe'al peh. Y la explicación al etotafot ben eneja es a la altura, entre los ojos, pero sobre la cabeza. Luego te lo vas a poner en la cabeza. ¿A qué altura de la cabeza? ¿De qué lado de la cabeza? Que esté frente entre tus dos ojos. Pero esa es la explicación, ¿sí?, de la Torah. Alguien va a decir, no, pues yo en la Torah dice ben eneja, entre los ojos, me lo pongo aquí en medio. Es el reformismo, eso no es, a eso no se refirió la Torah. Te dice Hashem, ve la explicación que te puse abajo. Igualmente en el Tanaj. Tenemos la historia que está en el Tanaj, que está escrita en el Tanaj, la historia en la Torah shebichtav, la historia escrita, pero tenemos la Torah shebe'al peh, tenemos las explicaciones de los Jajamim, de la Gemara, Hazal, en la Gemara, que vienen y nos explican qué es lo que pasó. Entonces uno viene y dice, no, a mí no me digas Gemarot, no me traigas Midrashim, a mí dime solamente lo que está escrito. Pues esto es lo que yo leí, es lo que está escrito, es lo que pasó con David, esto hizo, esto no hizo. La respuesta es, esa no es la historia. Leíste solamente la parte de arriba y te faltó leer la Torah shebe'al peh, que es la Gemara, que es como Jajamim, como Hazal explicaron qué fue lo que pasó. Ahora, ¿quieres leer una historia interesante y emocionante? Ve a Gandhi, o ve a Sambors, o ve a donde quieras, cómprate una novela y van a haber historias mucho más interesantes. ¿Quieres que esta sea tu explicación porque así lo leíste? Hay historias más interesantes. Esta no es la historia. Así como le totafot ben eneja, ¿sí? Así como le totafot ben eneja no es la explicación entre tus ojos, aunque sea que así está escrito literal. Igualmente aquí dice que David pecó con tal y tal cosa. Si la Gemara dice, hay que ver qué explica la Gemara. Si la Gemara dice que no es lo que pasó, no es lo que pasó. ¿Ok? Eso está claro. Tenemos Torah shebichtav y tenemos Torah shebe'al peh. Entonces, antes de empezar con la historia, ¿qué es lo que pasó? Solo los quiero preparar, porque primero lo vamos a leer literal, la historia, y después vamos a ver qué es lo que dicen Jajamim. Entonces yo no sé si hoy nos dé tiempo de ver cuál es la explicación del Hazal, ¿sí?, a la historia. Tal vez primero lo leamos literal para ver qué está escrito y después qué explicación hay de cómo fue el pecado. Entonces por eso les quiero dar solo una pequeña introducción. La Gemara dice en Masejet Shabbat, Daf Nun Vav Amud Aleph. Dice la Gemara así. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Kol haomer David Jata, eno ela toe. Me está diciendo que se está pausando. Déjenme checar entonces un segundito. Ahorita les checo un segundo, no se me vayan. Ok, entonces dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan, Kol haomer David Jata, eno ela toe. Todo el que dice David Jata, David pecó,
como el pecado literal que se entiende de los pesukim, eno el atoe, está completamente equivocado. Eno el atoe, está solamente equivocado, está equivocadísimo. Sheneimar, ¿de dónde lo sabemos? Lo vamos a ver también en los pesukim, porque no pudo ser, como explica el Malvin, porque no pudo ser literal. Pero Sheneimar, Vaí David lechol derachav maskil, va Hashem imo. Dice el pasuk, Vaí David lechol derachav maskil, en todos sus caminos David tenía éxito, va Hashem imo, y Hashem estaba con él. Como nosotros ya vimos, para que una persona Hashem esté con él en todo momento, él tiene que estar con Hashem en todo momento. La persona que está con Hashem en todo momento, Hashem está con él. Y el pasuk dice que Hashem estaba con David en todo momento. Efshar het bale yadou shchina imo. Dice, entonces, ¿cómo puede ser? Si Hashem está con David en todo momento, ¿cómo puede ser que haya pecado un pecado tan grande de Eshetish, de meterse con una mujer casada, que es lo que se entiende literal de los pesukim? Por eso no puede ser. Por eso eso no fue lo que pasó, que se metió, que David pecó en un pecado de Eshetish. El Zohar HaKadosh, en Megillat Ruth, dice algo impresionante, increíble. Dice el Zohar, el pasuk dice, lo decimos cada día, Al tigeu bimshichai ubinviai al tareu. Al tigeu bimshichai, no toquen bimshichai, mis ungidos, ubinviai al tareu, y a mis profetas no les hagan nada malo. Así Akadosh Baruj Hu dice, cuidado con mis ungidos, cuidado con mis profetas, no se metan con, no les vayan a hacer daño, no les vayan a hacer nada malo. Dice el Zohar HaKadosh, Mai al tareu. ¿Qué significa ubinviai al tareu? A mis profetas al tareu. Explica el Zohar, al tareu viene de la palabra rea, amigo. Dice, al ta'asu atzmechem re'im v'chaverim leneviai. No te hagas amigo de mis profetas, dice Hashem. Ten mucho cuidado, no es de tu categoría. No pienses qué hubiera hecho yo, qué hizo él. No lo puedes juzgar según tu entendimiento, según tus cualidades, según tus debilidades. Son otra categoría, son profetas, Meshijai, los ungidos de Hashem, y los profetas de Hashem. Al tareu, no son tus amigos, ten mucho cuidado cómo los juzgas. Y es sabido lo que dice la Gemara en Rishonim que malachim anu kivne adam, vein Rishonim kivne adam anu kachamorim. Si las generaciones pasadas eran como ángeles, nosotros somos como personas. Si ellos eran personas, si ellos eran seres humanos, nosotros somos burros. O sea, hay tanta diferencia en las generaciones, la caída de las generaciones. Dice Rabbi Akiva Iger, ¿por qué me dice que las primeras generaciones, David Amelech, y ellos eran como ángeles y nosotros como seres humanos? Porque no es que eran mejores personas, no, así como un ángel, no es un ser humano plus, es completamente otro concepto, completamente otra definición, completamente otra esencia. Los Rishonim, David Amelech, Abraham, Yitzhak, Jacob, los Shevatim, David Amelech, eran completamente de otra esencia, eran totalmente diferentes. No los podemos ni juzgar como nos juzgamos a nosotros mismos. Okay. Vamos a empezar entonces los Pesukim, vamos a ver la historia, la leemos juntos y vamos a ir Bezrat Hashem viendo cuáles son las explicaciones aquí. Les voy a compartir los Pesukim para que los vayamos viendo juntos. Es Shmuel Bet, Perek Yud Aleph. ¿Sí? Shmuel Bet, Perek 11. Y dice el pasuk así: Vayhi lichuvat Ashana, leetzet amelachim, vaishlach David et Yoab. Vayhi lichuvat Ashana, y fue cuando regresó el año, o sea, fue cuando se cumplió un año, leetzet amelachim, en el momento, en la época que salen los reyes. ¿Qué significa eso? Nosotros vimos, o sea, el capítulo pasado hablaba de que David Amelech fue a hacer una guerra en contra de Amón. ¿Se acuerdan que David fue a la guerra en contra de Amón? Y el rey de Aram, la gente de Aram vino a defender, salió a defender al rey de Amón. Salió a defender y David acabó con todos los de Aram. Y al final a los de Amón, al pueblo de Amón, ya no le hizo nada. Entonces dice, Vaili Chubat Ashana, cuando pasó un año,
Le'etzeta melachim, cuando era la época que salen los reyes, dicen Jajamim, esto es un poquito después de Pesaj, en el verano, que es la mejor época para salir a la guerra. ¿Por qué? Porque los campos están llenos de trigo, están llenos de espigas, y los caballos, que era el armamento que tenían los soldados, tienen que comer. Entonces salen a la guerra, tienen que comer, a donde sea que van hay lo que comer para los animales, no tienen que estar llevando con ellos comida. Es muy fácil, era la época que se hacían las guerras. Entonces dice, Vaili Chubata Shana Leetzeta Melachim, en la época que salen los reyes a las guerras. Vaishlach David et Yoav vet Avadav imo vet Kol Israel. Mandó David a Yoav, vet Avadav imo, sus esclavos también los mandó con él. Vet Kol Israel, mandó a todo Israel, es un ejército muy grande. Vayashchitu et Bnei Amon, y fueron a destruir a Bnei Amon, a la gente de Amón. Vayatzuru al Rabá, y sitiaron la ciudad de Rabá, que era la capital de ellos, una ciudad importante de ellos. Ve David Yoshev Birushalayim, y David estaba sentado se quedó en Jerusalén. Entonces, aunque sea que David normalmente salía a las guerras, ¿sí? Hazal dicen que David no era como los otros reyes, sino David, los reyes de Israel en general, pero también David salía a las guerras con su ejército. En esta guerra él escogió no salir con ellos. Y ya vimos atrás que David tampoco salió a la guerra con Amón, y explicamos lo que dice el Jajamín, que es porque ya que la guerra de Amón vino por lo que David mandó a saludar al rey de Amón, le mandó Tanjumín, le mandó el pésame cuando murió su papá, y eso no se puede, ¿sí? Porque vimos que Lotidrosh, Shelomam Betobatam, Kol Yameja Leolam, no puedes saludarlos por lo que le hicieron al pueblo Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, ya que era un pecado que David hizo y por eso se desató la guerra, entonces David no quiso ir para allá porque sintió como que es su culpa, no vaya a ser un kitrug, una acusación, que él vaya a la guerra. Pero viene el Malvin y dice, esta es la introducción al pecado que pasó con Bathsheba. Esto es la introducción a lo que se desenvolvió. ¿Por qué? Porque Averá Goreret Averá, un pecado arrastra otro pecado, y él dice, estuvo mal que David no salió a la guerra no salió con su ejército. Si David hubiera ido a la guerra con su ejército, no hubiera pasado lo que al final pasó con Bathsheba. ¿Sí? Entonces por eso dice el pasuk, Vaili Chubata Shana, dice, ¿por qué? El pasuk me está diciendo, le está reclamando a David por qué no salió a la guerra con todo su ejército. ¿Sí? Dice, no digas que estaba cansado de la guerra pasada, porque el pasuk, por eso dice Vaili Chubata Shana, ya pasó un año. Bueno, no digas que es por el frío, no se vaya a enfermar, era difícil. Dice, no, Leetzeta Melachim, cuando salen los reyes, que es en el mes de Sivan, ¿sí? Por Shavuot, que el clima está bueno. Bueno, a lo mejor era una guerra chiquita y no era el honor de David salir a la guerra. Dice, no, porque mandó a Joab, a los esclavos, que son los ministros, los soldados fuertes, y Bet Kol Israel, y mandó a todo Israel. Quiere decir que si era una guerra importante, y de todas maneras, David Yoshev Yerushalayim, y de todas maneras, David estaba en Jerusalén, y eso es lo que le provocó lo demás del pecado. Ahora, si se dan cuenta, el pasuk cuando dice Leetzeta Melachim, cuando salen los reyes, lo trae a Melachim, pero hay una alef ahí, que también se podría leer Hamalachim, los ángeles. Debería de ser Hamelachim, se escribe Beet Leetzeta Melachim, ¿sí? Amelachim ahí bien, ven, Amelachim tenía que ser sin alef. Amelachim con alef es Hamalachim, perdón, los ángeles. ¿Qué tiene que ver aquí los ángeles? Entonces, en verdad, se lee Amelachim, los reyes, no los ángeles. Pero dice el Kli Yakar, dice aquí hay un remes, hay una insinuación, y dice algo muy bonito. Dice que dice el Kli Yakar que cada pueblo, ¿sí?, tiene sus ángeles encargados, sus ministros en el cielo encargados de ese pueblo. Cada pueblo tiene sus ángeles que abogan por él, que trabajan por él, que están allá arriba en el cielo por él, ¿sí? Como dice el pasuk en Yeshayahu, Ifkod Hashem al Tzeva Marom Bamarom, y después va al Malje Adama a la Adama. Entonces dice, cuando hay una guerra, ¿sí?,
cuando hay una guerra, también hay una guerra entre los ministros de esos pueblos en el cielo. Porque los ministros del pueblo en el cielo son los que abogan o los que defienden a sus pueblos aquí en la tierra. Entonces, cuando dice Vaili Chubat Shana Leetzet Hamelachim, cuando salen los reyes, también dice Hamalachim. También fue la época que salieron los Sarim, los ministros, los ángeles de los pueblos en el cielo. ¿Sí? Entonces, ahorita en el cielo está el ministro de Rusia echándole pleito al ministro de Ucrania y Hazitel de Ucrania. ¿Lo ves así? No, por favor, no. ¿No? Algo así. Leetzet Hamelachim, que es Leetzet Hamalachim también. Que Hashem mande Shalom. Pedimos, ten Shalom Ba'aretz, que haya paz en la tierra, ten Shalom Ba'malchuyot, que no haya guerra, que haya puro paz en todas partes. Okay. Viene Rab Shimon Schwab. Rab Shimon Schwab era uno de los grandes Rabbanim en Estados Unidos. Sí, falleció ya hace unos años. Rab Shimon Schwab era el Rab en Washington Heights de Kealadat Yeshurun. Dice Rab Shimon Schwab algo muy, muy, muy bonito. Dice así. Dice, ¿por qué dice el pasuk Leetzet Hamelachim cuando salen los reyes? Que también se puede leer Leetzet Hamalachim. Se dice así. La Gemara en Masejet Sanedrin Daf Kuf Zayin dice la Gemara que esta prueba que le llegó a David con Bathsheba no le debería de llegar. David, Hashem no lo debería de probar con esta prueba. Pero David pidió que Hashem lo pruebe. Dice la Gemara, Ama la viuda Amarav, Leolam aliavi Adam atzmo liden isayon, Kuf Zayin Amud Aleph. Nunca que la persona se meta a sí mismo a una prueba. Aléjate de las pruebas. No te metas a una prueba. No confíes en ti mismo y te metas a una prueba. Sheare David Melech Israel levi atzmo liden isayon benichshal. Porque David Melech se metió en una prueba benichshal y cayó. Sí, cayó. Vamos a ver en qué sí cayó. Okay, no pecó en Eshetish, no, el pecado no fue una mujer casada, pero hubo otro pecado, Hilul Hashem, estuvo mal hecho, pero el pecado no fue el pecado grave de Eshetish. Dice la Gemara que David Amelech le preguntó a Hashem, ¿por qué decimos Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, Eloque Jacob? ¿Qué tengo que hacer para que el nombre de Hashem se mencione Eloque David, por ejemplo? Dice que quiero llegar a esa categoría, que el nombre de Hashem esté sobre mí. Porque ¿qué hicieron en especial Abraham, Yitzhak y Jacob? Que el nombre de Hashem está con ellos. Entonces Hashem le dijo, porque ellos pasaron pruebas, les mandé pruebas difíciles y las pasaron. Entonces David Amelech dijo, Hashem, pruébame también a mí. Yo también te quiero mucho, tú vas a ver que yo voy a hacer todo para no caer en una prueba, para no caer en un pecado. Pruébame. Entonces David Amelech pidió la prueba. Ahora, ¿qué significa que David Amelech pide la prueba? Que todos tenemos pruebas, a lo mejor no tan grandes. Pero ¿qué significa que David Amelech pidió la prueba? Cuando Hashem está con la persona, Kadosh Baruj Hu lo ayuda. Lo ayuda. Hashem te protege, te ayuda. Si llegan pruebas a la persona, Hashem ayuda. Como dice la Gemara, Ilmalea Kadosh Baruj Hu Ozro Eno Yaholo. Si Hashem no nos ayudaría a vencer nuestro Yetzer Hará, no pudiéramos vencerlo. El Yetzer Hará es muy fuerte, Hashem nos tiene que ayudar. A Abraham, Yitzhak y Jacob, Hashem les mandó algunas pruebas y les quitó su ayuda. La ayuda celestial de Hashem, Hashem la quitó. Y los dejó solitos. Los dejó solitos frente al Yetzer Hará, frente a las pruebas. Y pudieron sobrepasarlas. Ellos pudieron pasar las pruebas. Entonces, cuando David Amelech pide a Hashem, manda una prueba. Dice Hashem, yo estoy ya tan fuerte que quiero que me mandes una prueba y no me ayudes. Vas a ver cómo yo solito ya tengo la fuerza de sobrepasar, de poder vencer esa prueba, de no caer en esa prueba. Entonces dice Rab Shimon Schwab, es lo que dice aquí el pasuk, Vaili Chubat Hashana leet tzet amelachim. ¿Quiénes son esos que cuidan a la persona? Ki malachav yetzavelach lishmorcha bechol derajecha. Hashem manda a sus ángeles
para cuidarte en todos tus caminos, tenemos ángeles que nos cuidan. Dice, pero David Amelech cuando pidió que Hashem lo pruebe, dijo, Hashem, déjame solo. Entonces, Vaili Chubat Hashanah, fue cuando pasó el año. Leetzet Melachim, cuando salieron los reyes, pero también fue la época Leetzet Malachim, que los Malachim, los ángeles de David se fueron, lo abandonaron y lo dejaron solito, y ahora sí a ver cómo David le hace en una prueba. No. Seguimos los Pesukim, y dice así. Vayhi leeta erev, y fue un día en el atardecer, en el anochecer. Vayakom David me'al mishkabo. ¿Cuántos años tenía David en esa época? Tenía entre 55 y 56 años que tenía David en esa época. ¿Sí? Acuérdense que David vivió 70 años. Esto más o menos 55, 56 años antes de que tenía 55, 56 años David en ese entonces. Vaileta Erev, y fue en el anochecer. Vayakom David me'al mishkabo, se paró David de su cama. Vaitalech al gag bet hamelech, y empezó a caminar, fue a pasear tantito en el gag, en la azotea, en el techo del palacio. ¿Sí? Seguramente tenía ahí algún roof, una terracita, se fue tantito a relajar, salió a caminar un poco. Vayar isha rochetzet me'al agag, y vio una mujer que se estaba bañando me'al agag, por encima de la azotea. Quiere decir, él estando encima de la azotea, encima me'al agag, arriba del techo de su casa, vio hacia abajo a una mujer bañándose en su casa. De Aisha Tovat Mar'e Meod, la mujer era muy bonita, muy guapa era esta mujer. Dicen Jajamín, dicen Hazal en la Gemara, que, bueno, seguimos. Dice el pasuk, Vaishlach David, Vaidrosh la Isha. Después de que David la vio, mandó David y preguntó por ella. Vaidrosh la Isha, preguntó quién es, está casada, no está casada, quién es esta mujer. Vayomer, y le dijo el mensajero, Alozot Batsheva Bateliam Eshet Uriah Hiti. ¿Cómo ella es? Batsheva, hija de Eliam, la esposa de Uriah Hiti. Ella es Batsheva, hija de Eliam, esposa de Uriah Hiti. Ahora, Batsheva era una tzadeket. Dice el Jajamín, no quiere decir que Batsheva se estaba bañando así nada más enfrente de todos, al aire libre, se estaba bañando, eso tampoco puede ser. Dice la Gemara, Masechet Shabbat Nunvav Amud Aleph, dice la Gemara que cuando David Amelech salió, ella en verdad había una mejitzá, había una cortina, algo que la estaba tapando, algo que estaba tapando a Batsheva, pero el Satán se hizo pasar por un pájaro frente a David, y David echó una flecha para cazar al pájaro, y esa flecha fue y le pegó a esa carpa, a esa tapa, a esa cortina que tenía Batsheva, voló la cortina y así quedó Batsheva descubierta y la vio David. Entonces David manda a preguntar quién es esta mujer y le dicen es Batsheva Bateliam, la esposa de Uriah Hiti. Dice el pasuk, Vaishlach David Malachim. Ahora, ¿dónde estaba? Era la esposa de Uriah Hiti y Uriah no estaba en la casa. Uriah era uno de los fuertes de David, de los Giborim, del ejército de David. Uriah estaba en la guerra, entonces, todo el pueblo estaba en la guerra. David se quedó en Jerusalén y pregunta y le dicen la esposa de Uriah Hiti. Uriah Hiti está en la guerra, no está en casa. Vaishlach David Malachim, manda David mensajeros, Vaikajea, y la toma. Vatavó elav, y ella vino con él. Vaishkavima, y se acostó con ella. Vehi mitkadeshet mitumata. Y nos dice el pasuk, ella se estaba purificando de su impureza. Quiere decir, cuando la vio David bañándose, era que se estaba haciendo tevilá de que no esté impura, que no esté nidá. Quiere decir, no pienses que David la agarró así nada más, sino estaba pura, no había problema de nidá. Vatashov el beta. Entonces David está con ella y Vatashov el beta, y después de eso regresa ella a su casa. Dice el pasuk Vatar Aisha, se embaraza la mujer. Entonces se dio cuenta que está embarazada. ¿Cómo se dio cuenta que está embarazada? Dice el Ralbag, ¿sí? Se dio cuenta que estaba embarazada porque
Dice, Itachen shahara mishgan nish'ar rachma bezulat lachut kize morea la erayon. Dice, cuando está un poco seco ese lugar, se dio cuenta que estaba embarazada. O sea, luego, poquito después, ya se dio cuenta que estaba embarazada. O podemos decir, que así también explican otros mefarshim, pasó un mes y como no le llegó la regla, se dio cuenta que estaba embarazada. O sea, luego al principio del embarazo, ella ya se dio cuenta y le manda, Vatishlach Vataged de David, y le manda a decir ella a David, Vatomer Hara Anoji, le dice, estoy embarazada. Entonces hay un problema. Ella es esposa de Uría. Uría está en la guerra, ¿sí? Ella no estaba embarazada. La prueba es que fue a la Tevilá, ¿sí? Entonces, si fue a la Tevilá, no estaba embarazada. Estuvo con David, regresó a su casa y vuelve a estar y se embaraza. Entonces, ahora aquí hay un problema. Va a regresar Uría y va a ver que su esposa está embarazada y está embarazada de David. Y se imaginan el problema que se hace. Vaishlach David el Yoab. Le manda David a decir a Yoab. Yoab es el jefe del ejército, está en el frente, está con Amón. Entonces le manda David a decir a Yoab, Shelach elai et Uría Agití. Mándame por favor a Uría Agití. Ahora, ¿qué es Uría Agití? ¿Qué es Agití? Del pueblo de Het. Hay quien quiere decir que Radak trae dos explicaciones. O que era un ger, era convertido, era Agití y se convirtió. ¿Sí? Por eso se llama Uría Agití. Era un ger, se convirtió. O que era un Yehudí de toda la vida y vivía en la ciudad de Het y por eso le llamaban Agití, pero era Yehudí. Vamos a ver que el Midrash, vamos a ver más adelante, el Midrash dice que él era ger. Uría Agití era un convertido. Vamos a ver por qué, de dónde llegó a convertirse. Entonces dice, le manda David a Yoab, el jefe del ejército, Shelach elai et Uría Agití, mándame por favor a Uría Agití, mándamelo. Vaishlach Yoab et Uría el David. Y le manda Yoab a Uría, se lo manda a David. Ahora vamos a ver cuál era la intención de David de mandar a llamar a Uría. Dice el pasuk, Vayavo Uría elav, viene Uría con el rey David, Vaishal David lishlom Yoab, velishlom ha'am, velishlom ha'milchama. Le pregunta a David cómo está Yoab, le pregunta cómo está el pueblo, le pregunta cómo va la guerra, le pregunta a David preguntas interesándose en el pueblo, en la guerra. Vayomer David le Uría, le dice David a Uría, Red le betja urchatz ragleja, baja a tu casa, ve a tu casa, urchatz ragleja, y lávate los pies. Lávate los pies es una manera bonita de decir y ten relaciones con tu esposa. O sea, David le está diciendo, ve a tu casa, báñate, ten relaciones con tu esposa, todo está bien, pásala padre. Vayetze Uría mi bet Amelech, salió Uría del palacio del rey, Vatetze Aharav mas'at Amelech, y detrás de él salió toda una seudá. El rey le dice, mira, acabas de venir de la guerra. Él era uno de los fuertes de David, era uno de los importantes del ejército de David. Se entiende que a lo mejor David le quería preguntar cómo va la guerra, le dice a Yoab, mándame a alguien para que vaya yo viendo cómo va la guerra. Y le dice, bueno, baja a tu casa, y le manda dice Rashi, que es mas'at Amelech, seudata de Malca, le manda todo un catering a su casa para que coma bien, para que esté tranquilo, para que pueda estar con su esposa. ¿Cuál es la intención de David? Uría va a estar con su esposa y ya nadie va a saber que esta mujer se embarazó de alguien que no es su esposo. O sea, está tratando de tapar, de esconder lo que pasó. ¿Sí? Uría va a estar en su casa y se va a regresar después a la guerra. Y cuando sepan todos que Batsheba está embarazada, cuando ya se sepa que Batsheba está embarazada, pues va a ser obvio que Batsheba está embarazada de Uría, de su esposo. Aquí empiezan los problemas. Dice el pasuk tet, Vaishkav Uría petach bet Amelech. Se acostó Uría en la portón del palacio. Et kol avdei Adonav, junto con todos los esclavos, los ministros de su patrón del rey. Velo yarad del beto, y no fue a su casa. Uría no va a su casa. David necesita que Uría vaya a su casa. Vayagidule David lemor. Aquí fue una contradicción directa a la palabra del rey. El rey te está diciendo ve a tu casa y Uría no va a su casa. Vayagidule David lemor, le dicen a David lemor, lo yarad Uría el beto. Le dicen Uría no bajó a su casa. Entonces lo manda a llamar David a Uría. Vayomer David el Uría lo midere jataba.
Dice, ¿cómo? Acabas de llegar del camino, no estás cansado, ¿por qué no vas a tu casa? ¿Sí? Madúa lo yarate al betja, ¿por qué no fuiste a tu casa? El Malvi me explica, hay una halajá, que una persona cuando llega de viaje tiene que estar con su esposa, tiene que estar con su esposa. Entonces le dice, a lo miderejataba, vienes del camino, llevabas mucho tiempo sin estar en tu casa, ¿por qué no fuiste? Tenías que cumplir la mitzvah de Ona, la mitzvah de estar con tu esposa, ¿y por qué no fuiste? ¿Por qué no lo hiciste? Vayomer Uriah David, le dice Uriah a David, Aarón ve Israel ve Yudá yoshvim basukot. El Aarón, ¿sí? El Aarón que llevaban a la guerra, ve Israel ve Yudá yoshvim basukot, están en carpas, están en el frente. Ve Adoní Yoab y mi patrón Yoab, ve Abde Adoní y los esclavos de mi patrón al Penea Sadejonim están en el campo. Vani avol beti lechol velishtot velishkav mishti. Y yo voy a ir a mi casa a comer y tomar y acostarme con mi esposa. Hayeja, vejen afsheja y meeseta dabaraz. Juro por tu vida y por, ¿sí? Juro por tu vida y por tu vida. Le dice 2 veces. Hayeja dice el Radak, baolama ze y gen afsheja baolama ba y meeseta dabaraz. Le dice, juro por su nombre, su majestad, que no voy a hacer algo así. Ahora aquí ya es más fuerte. Aquí ya está discutiendo directamente con el rey le está diciendo, ve y hazlo, y le reclaman, ¿por qué no lo hiciste? Y le dice, no, nunca lo voy a hacer, no, de ninguna manera. Entonces, Vayomer David el Uriah, le dice David a Uriah, Shepaze, bueno, quédate aquí, Gamayón, quédate aquí un día más, Umahara Shalejaja, y mañana te regresas al frente, ¿sí? Sheva ze gamayom achar shlacha vayeshev Uriah Yerushalayim bayom ha'u mimachorat, se quedó Uriah en Jerusalén ese día y al otro día. Ese día vaykralo David, lo mandó a llamar David después. Vayochal lefanav vayesh, se comió con él, le dieron de tomar. Vayshakereu, lo emborracharon a Uriah para que vaya a su casa. Vayetze baerev, y cuando se hizo de noche salió lishkav bemishkavo im avdei Adonav, se quedó a dormir donde durmió ayer en el portón del palacio del rey, vel betó lo yarad, y a su casa no bajó. Entonces aquí ya tenemos, entonces aquí hay un problema muy grave. El problema es que Uriah no quiere ir a su casa. Dice el pasuk, Vaiba Boker, y fue en la mañana. Vaichtov David Sefer el Yoab Vaishlach Beyad Uriah. En la mañana le escribe David una carta a Yoab y se la da en manos de Uriah. Vaichtov Basefer Lemor escribió en la carta diciendo, Havu et Uriah el mul penea milchama chazaka. Pongan a Uriah en el frente de la guerra fuerte, ¿sí? Donde está la guerra fuerte, Veshavteme acharav, y déjenlo, quítense de atrás de él, o sea, no lo protejan. Venikavamet, que sea golpeado y que muera. O sea, déjenlo, pónganlo en un lugar, no lo vayan a matar. David no está pidiendo que lo maten, pero está diciendo que no lo protejan para que él muera. ¿Ok? Vamos a ver, siguen los pesukim, cómo pasó eso en verdad. Cómo al final a Uriah lo pusieron en el frente y Uriah muere en la guerra. Vamos a leerlo de una vez para terminar. Denme unos 5 minutitos más para terminar el perek, para después ya empezar con las explicaciones. Entonces David le manda una carta a Uriah y le dice que le manda una carta a Yoab y le pide que lo pongan en el frente fuerte y que lo dejen ahí para que él muera. Dice el pasuk, Vai bishmor Yoab el air, Vaitenet Uriah, y fue cuando se acercó Yoab a la ciudad. Vaitenet Uriah el amakoma shel yadá ki ansheja el sham, puso a Uriah en el lugar donde sabía que ahí están los fuertes, ¿sí? Que ahí están los más fuertes de Amón. Vayetzu anshe air, salieron la gente de la ciudad de Amón. Vailahamó et Yoab, empezaron a guerrear en contra de Yoab. Hubo una batalla, Vaipol Minaam Meavde David, y cayeron del pueblo, de los soldados de David, cayeron gente, Vayamot Gam Uriah Agiti, y también murió Uriah Agiti.
Vaishlach Yoav vayaged le David, le manda Yoav y le dice a David et kol divrei milchama. Le manda Yoav a avisarle a David todo lo que pasó en la guerra. Vaitzavet amalach lemor, y le dice al mensajero, le dice Yoav al mensajero que mandó para informarle a David todo lo que hubo en la guerra, le dice que jalotcha et kol divrei milchama le daber el amelech, cuando le termines de contar todo lo que pasó en la guerra al rey, ve'ayim ta'alecha mat amelech, si el rey se llega a enojar, ve'amar lecha madua nigashtem el ahí leilachem alo idatem et asher yoru me'al hachoma. ¿Sí? Si el rey se va a enojar y te va a decir, pero ¿por qué se acercan tanto? ¿Qué no saben que les pueden disparar de arriba de la muralla? O sea, el rey se va a enojar. Entonces, tú le vas a decir, el rey va a decir, mi kaet Avimelech ben Yerubeshet alo isha ishlicha la pelach rechev me'al hachoma vayamot betevetz lama nigashtem el hachoma. Le dice, como si a Avimelech ben Yerubeshet, que es Gidón, cómo él cayó, cómo lo mataron, una señora, ¿sí?, le aventó una pelach rechev, una montadura por encima de la muralla y murió en la ciudad de Tebetz. O sea, es peligroso acercarse tanto a la montaña. ¿Por qué ustedes se acercaron tanto? ¿Por qué se metieron en tanto peligro? Entonces le dice, ¿sí? Entonces tú le vas a decir, si él te dice así, le vas a decir, también Uriah murió. ¿Qué significa también Uriah murió? Le vas a decir, no, Uriah estaba ahí. Y si Uriah estaba ahí, Uriah es de los fuertes. Y por eso pensamos que Uriah sí iba a poder. Pero mataron hasta Uriah. Entonces no podíamos saber que eso iba a pasar. Lo que quería es que él sepa que ya murió Uriah y cumplió su palabra. Vayelech hamalach, y fue el mensajero. Vayavó vayagele David et kol asher shelachó Yoav, y le regresó a decir a David todo lo que lo mandó Yoav. Vayomer hamalach el David, regresó entonces le dice el mensajero a David, ki gabru alenu anashim, se pusieron fuertes estos hombres, los enemigos. Vayetzu elenu asadeh, y salieron al campo a nuestro encuentro. Vania alem ad petach hashar, y los empezamos a perseguir hasta el portón de la ciudad. Nos acercamos a la muralla. Vairú Hamorim el abadeja me'al hachoma, ¿sí? Vayorú, y nos empezaron a disparar, nos empezaron a aventar piedras, flechas, los soldados de ellos de por encima de la muralla. Vayamutu me'avde amelech, murieron varios soldados de nuestro equipo, de nuestro ejército. Vegam abdeja Uriah Achiti met, y también tu esclavo Uriah Achiti murió. Vayomer David el Amalach, le dice David al mensajero, Kotomar el Yoav, así le vas a decir a Yoav, Al yera beneja et adavar hazeh, no caigas por esto, ¿sí? No te deprimas. Ki hazó vejazet ojal acharem, dice, desgraciadamente en una guerra hay bajas. Ahazek milchamteja el air veharsa vejazkeu, ponte fuerte con la guerra a la ciudad y destrúyela. Vejazkeu, y le dice David al mensajero, dale jizuk a David. Vatishma eshet Uriah, Kimet Uriah, escuchó la esposa de Uriah, que es Batsheba, que murió Uriah, Isha, su esposo, Vatispod al Baala, hizo esped por su esposo. Vayavor a Evel, pasaron los días del luto. Vaishlach David vayasfa el beto, Vateilo leisha, mandó David y la trajo a su casa. Vateilo leisha, y fue su esposa, se casa David con ella. Vatelet lo ben, y le nace un hijo, el hijo que ya estaba embarazada desde la primera vez que estuvo con ella. Vayera a davar asher asá David be'enei Hashem, y estuvo muy mal lo que hizo David en los ojos de Hashem. Aquí termina la primera parte de la historia. Muy fuerte, si la leemos literal, y varias preguntas tenemos. Varias preguntas. Primero que nada, ¿cómo es posible que una mujer casada, esposa de Uriah Hiti, como dice el pasuk, Batsheba Bateliam Eshet Uriah Hiti, que David la mande a llamar y esté con ella? Eshetish es de lo más grave que hay en la Torah, meterse con una mujer casada. ¿Cómo es posible que David haya hecho eso? Después de eso, regresa a su casa. Cuando regresa a su casa, le dice, y se entera que está embarazada, dice David, bueno, que venga Uriah para que vaya a su casa, esté con su esposa, y todo el mundo piense que este hijo es de Uriah y no es de David. ¿Cómo? Entonces a lo mejor va a pensar que es de Uriah
y se va a casar algún día con su hermana. Se tiene que saber de quién es el hijo, cómo de esa manera va a tapar David. Aparte de eso, si ella es Eshetish, si es una mujer casada, bueno, después de eso, ¿qué pasa? Si ella es una mujer casada que está con otro hombre, es Asurá la Baal, Asurá la Boel, queda prohibida para su esposo y queda prohibida para el amante, para el que se metió con ella, queda prohibida para los dos. Entonces, si es así, ella ya estaba prohibida a Uriah. ¿Cómo David le dice a Uriah que vaya a su casa? Ella está prohibida. No nada más eso, ella es prohibida a David. ¿Cómo después de que muere Uriah, David la agarra y se casa con ella? Está prohibida para David. No se puede casar con David. Y se quedó casado con ella. De hecho, con ella tuvo a Shlomo. Shlomo, el rey de Israel, que Hashem le dice Yedidiah. Yedidiah, que es el Yedidiah de Hashem, es hijo de Batsheba con David. Como una relación de algo tan prohibido. Ella está prohibida para David. ¿Cómo David puede... ¿Cómo se queda con ella? La tiene que divorciar. David hizo teshuvá después. Una persona que hace teshuvá, la primer condición de la teshuvá es azivat hajet, dejar el pecado. Una persona no puede hacer teshuvá de que está casado con una goya y seguir casado con la goya. Teshuvá es dejar. Una persona no puede hacer teshuvá de comer taref y seguir comiendo taref y hacer teshuvá. David no puede hacer teshuvá de estar con Batsheba y quedarse a vivir con ella, si está prohibida para él. ¿Sí me entienden? Y nadie le reclama que se divorcie David de Batsheba. Otra cosa que hay que entender, ¿por qué David mata a Uriah? Así nada más, mandarlo al frente a que se muera Uriah, por querer tapar algo que hiciste, no está nada bien. Entonces dice la Gemara, Kol Aomer David Jatá Eno Ela Toe. Si tú crees que esta historia pasó así, literal como la leímos, estás equivocado. Te falta un dato muy importante, saber que eso nos va a cambiar toda la historia completamente. O sea, esta es la historia, pero va a cambiar mucho de la historia. Es un dato que nos falta saber, ¿sí? Que eso nos va a cambiar la manera de ver esta historia. Pero el pecado de Eshetish no pasó. Es lo primero que tienes que saber. Lo que tú ves que pecó en Eshetish, eso no pasó. Luego tenemos que entender, bueno, si no pasó, ¿por qué el pasuk sí nos cuenta que así pasó? De hecho, viene el Naví, viene el profeta, y le empieza a reclamar a David, ¿por qué lo hiciste? Hatata, le dice, pecaste. David reconoce su pecado, Hatati. David hace teshuvá. David desde ahí en adelante toda su vida hizo teshuvá. Dicen Hazal en el Yerushalmi que David cada día, de ahí en adelante cada día, llenaba un vaso de lágrimas. Y comía su pan y lo metía en las lágrimas y se lo comía. La teshuvá tan grande que hizo David. Teshuvá. Entonces, ¿pecaste o no pecaste? Si sí pecó, pues por eso es la teshuvá. Pero si es la teshuvá, ¿cómo se queda casado con Batsheba? ¿Y cómo pudo haber llegado a pecar en algo tan grave? Y si no pecó, como dice la Gemara, entonces ¿por qué la teshuvá tan grande? Entonces se ve que sí pecó. Entonces, ¿sí pecó o no pecó? Ya está, ya nos revolvimos. Pues vamos a ver, Bezrat Hashem, ese dato que nos falta en la próxima clase. Ahorita ya es tarde. La próxima clase, pero los que estuvieron en esta clase, a la fuerza tienen que estar en la que sigue, porque no se pueden quedar hasta aquí en la historia, porque esta no es la historia. Ya les dije, ¿quieren una historia interesante de reyes que hicieron? Vayan a Gandhi, compren sus novelas y lean las historias que quieran, súper interesantes. Si quieren saber la historia detrás del mito, la historia verdadera, aquí nos vemos, Bezrat Hashem, el próximo martes, 8:30 de la noche, ahora sí, para ver la verdadera historia de David u Batsheba. No se la pierdan. Nos vemos Bezrat Hashem el martes. Shabbat Shalom, buenas noches a todos, que estén muy bien. Ok, muy buenas noches, bienvenidos a la clase de la historia del rey David. Y estamos en este tan interesante episodio, suceso, historia que pasa con David y Batsheba. La clase pasada ya vimos, Baruch Hashem,
leímos los Pesukim, vimos la historia del qué es lo que pasó. Primero, qué nos cuenta el Naví, qué es lo que está escrito, qué es lo que pasó, y más o menos hicimos las preguntas que teníamos, ¿sí? Y me imagino que todos aquí tienen más preguntas todavía de las que yo hice, y vamos a tratar de ir aclarando todo, Be'ezrat Hashem. Vamos a recordar de volada la historia. David manda a su ejército a la guerra en contra de Amón. Va Joab, van los fuertes de David, van los Giborim, va todo el pueblo a la guerra. Y David se queda en Jerusalén. Un día David está paseando por la azotea, por la terraza, el roof garden de su palacio, y en eso ve a una mujer bañándose. Manda a preguntar quién es esa mujer y le dicen, es Batsheva bat Eliam. Batsheva, la manda a llamar y se acuesta David con ella. Se regresa ella a su casa, está con David y se regresa a su casa. Después de un tiempo, manda ella a decirle a David que está embarazada. Ella era esposa de Uriah Hiti. Uriah Hiti estaba en la guerra. Manda a David a preguntar quién es. Le dicen, es Batsheva bat Eliam, esposa de Uriah Hiti. Ahora, Uriah Hiti, David lo conoce, es uno de los 37 Giborim en el listado de los fuertes, de los más fuertes de David, está Uriah Hiti. Entonces, Uriah Hiti está en la guerra, la manda a llamar David, está con ella, regresa a su casa, le manda ella a decir a David, estoy embarazada. Entonces David, ¿qué va a hacer? Está embarazada, es un problema. Le manda a llamar a Uriah de la guerra y le dice, ve a tu casa y quiero que estés con tu esposa. Y manda todo un banquete del rey, Mas'at Amel, un banquete de reyes, le manda a su casa para que coma, que cene y que pueda estar con su esposa. Uriah no hace caso, Uriah no va a su casa, se queda a dormir en el portón, ahí en la puerta del palacio con los esclavos del rey, no va a su casa. Al otro día le manda a llamar David y le dice, ¿por qué no fuiste a su casa? Acabas de llegar del camino. Le dice, juro por su majestad, señor rey, que no voy a ir a mi casa. Como mi patrón Joab y todo el pueblo de Israel están en el campo, yo voy a mi casa a estar con mi esposa, de ninguna manera. Yo no voy a mi casa. Entonces David le dijo, bueno, al otro día, ese día, lo llamó David, lo invitó a comer con él, le dieron de tomar, lo emborracharon y ni borracho fue a su casa. Y al otro día lo manda de regreso David al frente y lo manda con una carta que le dice a Joab, por favor pongan a este hombre, a Uriah que está llevando la carta, pónganlo en el frente de guerra y no lo protejan, para que si lo maten, que lo maten. Y así muere Uriah. Y cuando murió Uriah, se enteró Batsheva, su esposa, hizo el luto que necesitaba y después de eso la manda a llamar, David la manda por ella, se casa con ella y después de un tiempo se alivia y tiene un hijo, el bebé que se había embarazado de David. Y dice el pasuk, Vayera adavar asher asa David bene Hashem, Hashem no le pareció nada bien esto que hizo David. Las preguntas son, por supuesto, como una Eshetish. Primero que nada, ella es Eshetish, es una mujer casada. Si es una mujer casada, ¿cómo David la manda a llamar? Si después y después cómo lo trata de tapar y por qué manda al frente a Uriah. David no es ni asesino, ni es una persona que se mete con una Eshetish, ni nada. Hashem no se le quita, Hashem está con él. ¿Cómo es posible que haya pecado? Viene la Gemara Masejet Shabbat, como les dije, también está aquí en Masejet que tuvo, dice la Gemara, la Gemara Masejet Shabbat Nunvav, dice la Gemara, Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rab Shmuel bar Nachmani, nombre de Rabbi Yonatan, Kol haomer David Chata, eno ela toe. Todo el que dice que David pecó está completamente equivocado. David no pecó. Ahora, como dijimos, si David no pecó, ¿por qué Hashem se enojó con él? No nada más que Hashem se enojó con él, David recibió castigos muy fuertes. David pagó mucho, muy caro lo que hizo. El niño que se embarazó se murió después. El niño que nació se murió después. Su hijo Absalom, lo que pasó por Absalom fue por lo de Batsheva. Hubo muchas consecuencias. Entonces, si no pecó, ¿por qué Hashem se enoja con él? Entonces explica Rashi,
Kol Omer David Hatá Be'eshet Ish. Todo el que dice que David pecó, que se metió con una mujer casada, está equivocado. David lo que hizo estuvo mal, pero no estuvo mal alágicamente hablando, estuvo mal moralmente hablando. ¿Sí? No se hizo de la mejor manera, no fue lo más limpio. Hubo mucho Hilul Hashem porque se vio mal. Éticamente estuvo mal, pero alágicamente no estuvo mal. Vamos a empezar poco a poco, vamos a aclarar las preguntas. Primero vamos a empezar con el Pshat, con el simple Pshat, lo que dice la Gemara. Vamos a intentar de hablar alágicamente cómo puede ser que David no pecó, si aparentemente esta mujer estaba casada, y vamos aclarando todos los temas de alajá que había. David era un tzadik, David todo lo que lo hacía lo cumplía según la alajá, y después nos vamos a ir metiendo un poquito más adentro al sod, al secreto de lo que hay aquí, a los secretos que explican Jajamim, los mekubalim grandes, qué había detrás de todo este pecado que hizo David. Vamos a ver, Bezrat Hashem, lo vamos a ver durante las clases que vamos a estar dando de este tema. Entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Por qué David no pecó? Be'eshet Ish. Aparentemente ella estaba casada, era Eshet Uriah, la esposa de Uriah, como lo dice claramente el Naví. Si es la esposa de Uriah, pues entonces David sí pecó Be'eshet Ish, si había un pecado de Eshet Ish. Dice la Gemara, ¿por qué David no pecó Be'eshet Ish? De Amar, ¿por qué? Dice, Kol hayotze le milchemet be David, get keritut kotev le ishto. Porque había una regla, que todo el que salía a la guerra, en las guerras de David, le escribía un get, le escribía un divorcio a su esposa antes de irse a la guerra. Así era, Kol hayotze. David en las guerras que hacía David, sus soldados escribían un get, escribían un divorcio antes de salir a la guerra. ¿Por qué lo hacían? ¿De dónde David sacó la idea? David sacó la idea de cuando su papá lo mandó a ver cómo están sus hermanos en las guerras de Shaul. Sus hermanos estaban en la guerra cuando fueron a guerrear con Goliat. Y su papá Ishai le dice a David, ve con tus hermanos y pídeles que le escriban un get, un divorcio a sus esposas. ¿Por qué se necesitaba un get? Entonces explican aquí, dice Rashi, She'im yamut bamilchama yeget miyom tivato. Bueno, dice Rashi, ¿por qué escribían un get? Por si se muere en la guerra. Entonces puede pasar dos cosas. Una persona que se muere en la guerra. ¿Qué pasa? Una persona se muere en la guerra y él, vamos a decir, no tiene hijos. Entonces, si él no tiene hijos y tiene hermanos, ¿sí? Si no tiene hijos y tiene hermanos, ¿cuál es la halajá? Su esposa, aunque es viuda porque murió su esposo, pero no se puede casar con quien sea. Tiene que hacer yibum o jalitza. Se tiene que casar con el hermano del esposo, o si el hermano no quiere o si ella no quiere, le hace jalitza. Es un proceso, le quita el zapato, le escupe. Es un proceso de cómo liberarse del hermano del esposo para poder casarse. Ahora, muchas veces la gente no quería llegar a una situación de jalitza. Por ejemplo, ¿qué pasa si el hermano del esposo que murió vive fueras, vive lejos y no saben dónde vive? O vive muy lejos y no puede venir y no pueden comunicarse con él. O a lo mejor es una persona mala que no va a querer hacer jalitza y no va a querer hacer ibum y la va a dejar a guná a la señora. Mucha gente prefería muchas mujeres preferían ser divorciadas a ser viudas, porque si ella se divorcia antes de que muere el esposo, entonces ya no necesita ni ibum ni jalitza, ya no está amarrada a su cuñado, al hermano del esposo. Por eso, o a veces el hermano, el yabam, o sea, el cuñado, el que le tiene que hacer ibum y jalitza es un niño. Si es un niño, vamos a decir, tiene 5 años, no puede hacer ni ibum ni jalitza hasta que tenga 13 años, hasta que sea gadol. Entonces, ¿qué? La mujer se va a esperar, pobre, 8 años, se va a quedar alguna, va a quedar amarrada 8 años hasta que el niño crezca. Por eso decía David, ¿saben qué, señores? Todos los que salen a la guerra, escriban un get. Si escriben un get, ya sus esposas no son viudas, por si se mueren, ya no son viudas, sino son divorciadas y ya no necesitan esperarle a alguien. ¿Sí?
Ahora, pregunta el Tosafot, pero no entiendo. Si es así, el get solo le servía a una persona que no tiene hijos y tiene hermanos, ¿sí? Y no quiere que su esposa haga ni bun ni jalitza. Pero la Gemara dice, Kola yotzele milchemet bedavid get keritut kotev leishto. La Gemara dice que todos los que salen al ejército escribían un get, escribían el divorcio. Por eso dicen los mefarshim, hay más motivos por el cual preferían estar divorciadas antes de que salga la guerra. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo aleno mucho. ¿Qué pasa? Salen los soldados a la guerra. Salen a la guerra y mueren en la guerra. O no mueren en la guerra. No saben qué le pasó. No regresó. Acabó la guerra y el esposo no regresó. No sabemos si murió. No sabemos si se lo llevaron, si lo capturaron. No sabemos si se escapó. No sabemos qué le pasó. Entonces que la señora pobre, la esposa, se queda aguna. Aguna es sola. No se puede casar con nadie porque no sabe qué pasó con su esposo. A lo mejor está vivo y ella sigue siendo una mujer casada. A lo mejor se murió. ¿Quién dice que lo reconocieron? En la guerra, lo aleno, cuando muere gente en la guerra, no siempre son reconocibles para poder atestiguar, para que haya un testimonio, fulanito murió. Entonces, para que no haya agunot, ¿qué hacían? Antes de ir a la guerra, escribía un get, escribía un divorcio. Ahora, por supuesto que el get no era era un divorcio, pero si regresa de la guerra, ahora, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasaba? ¿Cómo daba este get? Todo el motivo de este get, de este divorcio, es solamente por si no regresa de la guerra. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí hay dos opiniones, Rashi y Tosafot. Rashi dice que el get que daban, el divorcio que daban, era un divorcio condicionado. Significa, era un divorcio con una condición. O sea, él le decía, si yo no regreso de la guerra, vas a ser divorciada desde el día que te di este get. Les voy a explicar. Así como yo te puedo vender un coche con una condición, ¿qué significa? Te vendo mi coche con condición, ¿sí? Vamos a decir, una persona se piensa ir a vivir a Israel. Entonces yo te digo, mira, te vendo mi coche si es que me voy a Israel. O sea, si es que me voy a Israel, te vendo mi coche. Si no me voy a Israel, no te vendo mi coche. Entonces yo te vendo mi coche ahorita. Y si es que me voy a Israel en un mes, sale que la venta, ¿desde cuándo fue venta? Desde el día que te lo vendí, desde hace un mes. ¿Están de acuerdo o no? Yo te vendo mi coche en este momento. Yo te lo vendo desde ahorita, pero con condición que me vaya a Israel en un mes. O sea, si en un mes yo me fui a Israel, nos dimos cuenta que la venta del coche sí fue venta. Desde hace un mes que te lo vendí. Y si al final no me fui a Israel en un mes, entonces la venta nunca fue venta. ¿Desde cuándo no fue venta? Desde nunca. ¿Sí están conmigo o no? Eso es un tnai. Eso es con una condición. Dice Rashi, es lo mismo con el get. Les voy a dar un ejemplo primero con el get de una vez. Para no revolver los más. Sí, creo que no se van a revolver. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo hacer unos kiddushin con condición. ¿Sí? Yo puedo también hacer un kiddushin, un casamiento con condición. Yo puedo ir con una mujer y decirle, Hareat mekudeshetli, ¿sí? Yo me caso contigo con condición de que mi mamá acepte. O sea, yo te doy los kiddushin en este momento. Hareat mekudeshetli. Pero estos kiddushin que yo te estoy dando, ¿cómo sé si sí estás casado o no estás casado? Va a depender de si mi mamá acepta o no acepta. Vamos a casa de mi mamá y le preguntamos. Si mi mamá acepta, entonces los kiddushin que te di a lo mejor fuimos después de 10 días. Fuimos a ver a mi mamá. Los kiddushin que te di desde hace 10 días, yo ya estoy casado contigo desde hace 10 días. Cuando fuimos con mi mamá y me di cuenta que mi mamá aceptó, entonces desde hace 10 días ya estuvimos casados. Y si mi mamá no acepta, nunca estuvimos casados. ¿Está bien? Ok. Bien, Rashi dice,
Lo mismo pasa con este get, con este divorcio. Llegaba el señor, vamos a decir Uriah, antes de ir a la guerra, le escribió un get a Batsheva, ¿sí? Le escribió un get, Bajamishi, Beshabbat, Shena, tal, en el mes tal, en el año tal. Uriah divorcia a su esposa Batsheva y le pone ahí, con condición, ¿sí? Uriah divorcia a su esposa Batsheva, vamos a decir, el 7 de Sivan, ¿sí? Que según el Zohar HaKadosh, el día que se fue Uriah fue el 7 de Sivan, le dio el get, el 7 de Sivan le da el get y le dice, pero con condición que yo no regrese de la guerra. Quiere decir, que si él no regresa de la guerra, ya terminó, la guerra duró un año, no importa cuánto duró. Duró 6 meses la guerra. Si en 6 meses que terminó la guerra, él no regresó porque se murió en la guerra, ¿sí? Batsheva ya está divorciada. ¿Desde cuándo está divorciada? Desde el 7 de Sivan, desde el día que le entregó el get. Desde ese día está divorciada porque se cumplió la condición, se cumplió el tnai. ¿Están de acuerdo o no? Ya que se cumplió el tnai, se cumplió la condición, entonces ella está divorciada desde el día que le dejó el get, desde el día que le dejó el divorcio. Así dice Rashi. Rashi dice, fue un get al tnai, fue un divorcio con condición. Entonces, dice así. Dice Rashi, ya que... perdón, un segundito. Bueno. Sí, dígame. Hola, señor, buenas noches. Una pregunta. Las personas que vengan a la plática con el rabino nos mandan al Midrash, ¿o en dónde va a ser? En el Midrash, sí, aquí abajo. Ah, ok, ¿abajo? Sí. Vale. Gracias. Perdón, ya está. Ok. Entonces, ¿entienden o no? Entonces, si la gente daba el get, si es que regresó de la guerra, Baruch Hashem no le pasó nada, regresó sano y salvo, entonces el get no se cumplió la condición, el get se anula, siguen casados, nunca hubo divorcio, siguen casados y viven felices para siempre. Pero si es que el esposo no regresa de la guerra, quiere decir que se cumplió la condición. Si se cumplió la condición, entonces el get es get, el divorcio es divorcio desde el día que se lo dio. Entonces vamos a ver qué pasó con David y Batsheva. Dice Rashi, Uriah el 7 de Sivan le dio un get a Batsheva. Ok, Uriah antes de salir a la guerra le escribió un divorcio y le dijo, si no regreso de la guerra, tú vas a ser divorciada desde hoy, desde el día de hoy que yo te estoy entregando el divorcio, desde hoy vas a estar divorciada. Pasó el tiempo, Uriah fue a la guerra. Al final, ¿murió Uriah en la guerra o no murió Uriah en la guerra? Al final murió Uriah en la guerra, no regresó de la guerra. Como no regresó de la guerra, sale que el divorcio sí fue divorcio. ¿Y desde cuándo ella estaba divorciada? Desde el día que se fue Uriah a la guerra. Entonces, cuando David estuvo con ella en el Inter, ¿David estuvo con una mujer casada o divorciada? David estuvo, o sea, al final nos dimos cuenta, cuando murió Uriah en la guerra, nos dimos cuenta que David, cuando estuvo con ella, estuvo con una mujer que era divorciada. Entonces, al final sale que David no pecó con una Eshetish. No estuvo con una mujer casada porque ya estaba divorciada. Así explica Rashi. Viene el Tosafot y le hace varias preguntas a Rashi. Les voy a decir 2 preguntas que le hace el Tosafot a Rashi. Dice, una pregunta le hace, primero que nada, si Uriah regresa, ¿qué pasa? Se anula el get, se anula el divorcio. ¿Están de acuerdo? Y sale que estaba casada. Y David le dijo a Uriah que regrese. Entonces Uriah sí regresó. Si Uriah sí regresó, entonces el get se anula, el divorcio se anula. Si el divorcio se anula, sale que Batsheva no estuvo divorciada.
Entonces David sí estuvo con una mujer casada. Así pregunta el Tosafot. Entonces dice el Tosafot y así dicen los Mefarshim. Tenemos que decir que no, ellos no ponían si no regreso tenían que poner si no regreso hasta tal fecha. O sea, ellos ponían si no regreso hasta tal fecha, o si no regreso hasta que termine la guerra. Si no regreso hasta que termine la guerra, el divorcio va a ser divorcio. Y como él no regresó al final de la guerra, lo que regresó en el inter, eso no interfiere. Pero la pregunta que hace el Tosafot es, ¿cómo David se atreve a meterse con Bathsheba y si al final sí regresa Uría? Entonces, si al final sí regresa Uría, ¿qué? Entonces contestan los Mefarshim, el Malbim, el Bet Yaakov de Rabbi Yaakov Milisa. Dicen los Mefarshim que David desde un principio, cuando David estuvo con Bathsheba, él ya tenía planeado hacer que Uría no regrese de la guerra en el tiempo específico. Quiere decir, no que lo iba a matar, no necesariamente David lo iba a mandar a matar porque no quería matarlo, pero David hubiera hecho, por ejemplo, que si la condición del divorcio, si la condición del get es, si no regreso hasta un mes después de que terminó la guerra, entonces David lo hubiera mandado a un mandado diplomático, lo hubiera entretenido que no regrese a su casa hasta esa fecha para que el get sea get y David no esté con una mujer casada. Quiere decir, David podía manipular que el get a la fuerza sea get. Pero así sostiene Rashi, aquí terminó lo complicado, ¿ok? A lo mejor los compliqué a algunos, aquí terminó lo complicado. El Tosafot Rabbenutam sostiene, dice, no existe eso. Ellos no daban un get al Tnan, no daban un get, un divorcio con condición, ¿no? El get que daban era un get gamur, era un divorcio completamente. Iban todos los soldados y le escribían divorcios a sus esposas y divorciaban a sus esposas, punto. Los soldados cuando iban a la guerra, iban solteros a la guerra, estaban ya divorciados. Y cuando regresaban de la guerra, se volvían a casar. Salvo que la esposa ya no lo quiera ver, ya se liberó. No, pero normalmente solo se divorciaban por ir a la guerra. Y cuando regresan a la guerra, se vuelven a casar. ¿Está bien o no? Entonces quiere decir, según esto, nosotros vamos a ir con este camino para no estarnos revolviendo. Según esto, Uría divorció a Bathsheba. Bathsheba en el momento que, cuando David manda a preguntar quién es ella, explica el Malbim, esa fue la pregunta de David. ¿Quién es ella? ¿Es casada o es divorciada? ¿O es soltera? Si es casada no me meto. Si es soltera la puedo mandar a llamar. Le dijeron, esa esposa de Uría. Dice David, pues Uría yo lo mandé a la guerra. Si Uría fue a la guerra, su esposa está divorciada. Si su esposa está divorciada, que venga aquí, yo quiero estar con ella. Y David está con una mujer que es completamente soltera. Ahora, entonces David no pecó con una Eshetish, no se metió con una mujer casada. ¿Por qué Hashem se enoja? Porque estaba mal hecho. Porque Bathsheba estaba esperando a que Uría regrese de la guerra. Bathsheba no quería casarse con alguien en medio. Todo el mundo sabía que el divorcio que le dio Uría a Bathsheba, como todos los soldados le daban a sus esposas, era solamente mientras regresa de la guerra. No para que a la mitad de ella se vaya con otro hombre. Estuvo mal hecho. O sea, moralmente estuvo mal, éticamente estuvo mal. Pero alágicamente nadie puede decir David estuvo con una mujer casada. No, David no estuvo con una mujer casada. Estuvo con una mujer 100% divorciada. Y es lo que dice la Gemara. Kola Omer David Hatá Eno el Atuel, que dice que David pecó en Eshetish, que se metió con una mujer casada, está completamente equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque todos los que salían a la guerra, Get Keritut Kotev Leishto, escribía un get a su esposa, y como escribía un get a su esposa, entonces ella ya estaba divorciada en ese momento. Okay. Entonces nosotros ya vamos a partir de aquí, ya está claro, ya está fundamentado, ya está clarísimo que Bathsheba no era Eshetish, no era una mujer casada. Ahora, el Malbim dice, no nada más es una derashá de Jajamim, no nada más es Torah Shebe'al Peh, como dijimos la vez pasada, la explicación abajo es que ella estaba divorciada.
dice, a la fuerza sale que ella estaba divorciada. No podemos decir que ella era una mujer casada. ¿Por qué? David, después de que Uría muere, David manda a llamar a Bathsheba y se casa con ella. Se casa con ella, tienen un hijo. El hijo Hashem se enojó con él. Se enferma el hijo y el hijo está a punto de morir. Y David pide muchísima tefilá para que el niño no se muera. El niño se muere de todas maneras y después tiene otro hijo con Bathsheba que es Shelomo, que es Shelomo Amelech. Dice, y David hace teshuvá muy grande por todo este pecado. David hizo una teshuvá muy, muy grande. Viene el Malvin y dice, a ver, si Bathsheba era casada, ¿sí? Si Bathsheba era casada y David está con una mujer casada, como se entiende de los Pesukim, entonces esta Bathsheba queda prohibida para David y queda prohibida para Uría, su esposo, queda prohibida para todos. Entonces, ¿cómo crees tú que después de que murió Uría, David se casa con ella? Está prohibida para ti, David. ¿Qué me vas a decir? Bueno, fue pecado y nadie le dijo nada. Y cuando el profeta le dice pecaste y él hace teshuvá completa y Hashem le dice, y el profeta le dice, bueno, Hashem ya te perdonó. ¿Cómo lo perdonó? Si se quedó casado con Bathsheba, es Tobel Besheretz Beyadó, es una persona que va a la Tevilá con el reptil en su mano, el que hace teshuvá y no regresa el robo que tiene en la mano. No existe, esa teshuvá no sirve. No existe hacer teshuvá de una Eshetish, de estar con una mujer casada y seguir viviendo con la mujer casada. Y nunca nadie le reclama a David por qué estás casado con Bathsheba. Eso nunca fue un reclamo después. ¿Por qué David se queda con Bathsheba? Es más, su hijo, ¿por qué pide tefilá? Hashem, por favor, salva a mi hijo. Es un mamzer ese hijo. Era mamzer, era un bastardo. ¿Por qué pide tefilá que viva? Y después, su segundo hijo es Shlomo. Shlomo se llama Yedidiah. Es el Yedid Hashem, el que Hashem dice va a ser el rey. Como si nació de una mujer prohibida a David. Va a ser Yedidiah, va a ser el rey. Dice el Malvin, no queda, es pashut, es obvio, el que lee los Pesukim, el que ve la historia, es obvio que Bathsheba era permitida para David. Y la única manera de decir que Bathsheba era permitida a David es diciendo que Uría la divorció antes de salir a la guerra, como era la costumbre de todos los soldados en tiempo de David, de divorciar antes de ir a la guerra. O sea, el Naví ni se molestó decírtelo porque era lo normal. Era lo normal, era la costumbre. Todos los soldados divorciaban antes de salir a la guerra. Y dice el Malvin, no nada más eso, Uría era uno de los fuertes de David. Seguramente él también divorció. No nada más eso, Uría era esposo de Bathsheba, ¿sí? Bathsheba era hija de Eliam, era nieta de Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David. Entonces, si había una regla, si había una ley que los soldados de David le dan divorcio a sus esposas, seguramente llega de parte del consejero de David, o del gabinete de David. Entonces no puede ser que el nieto del consejero de David, que es el que establece la ley, no la aplique. Entonces seguro ya estaba divorciada y por eso el Naví, uno lee y dice, oye, pero aquí no dice que estaba divorciada, porque así era la costumbre, que divorciaban. Entonces Bathsheba estaba divorciada y Bathsheba nunca estuvo prohibida para David y por eso Bathsheba se queda casada con David. Y tiene hijos con David. Y nadie le dice nada a David. Porque está perfecto. Pero en su momento, moralmente, éticamente hablando, estuvo mal. Entonces nosotros ya aclaramos el primer punto. Todavía nos faltan más puntos. ¿Qué nos falta? Primer punto tenemos, Bathsheba está divorciada. Si Bathsheba está divorciada, David cuando se mete con ella, no es un isur, no es una prohibición de Eshetish. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando queda embarazada... Antes de eso, David se mete con ella, ¿se casó con ella o no se casó con ella? Si es que no se casó con ella, entonces David estuvo con una mujer soltera. ¿Se puede un Yehudí estar con una mujer soltera sin Kiddushin? Según el Rambam, según Maimónides, es una prohibición mideoraita, es una prohibición de la Torah de Lot y Kedeshá. Entonces, ¿cómo puede ser que David estuvo con ella? Entonces, ¿qué vamos a decir? No, a lo mejor David le dio Kiddushin, se casó con ella, pero después cuando la mandó entonces, ¿cómo mandó a llamar a Uría? Si ya está casada con David, ahora si se mete con Uría, ¿qué tenemos que decir? Que la divorció.
pero si David estuvo casado con ella y la divorció, entonces ya Uriah ya no puede otra vez estar con ella porque es Mahzir Gerushato, porque una persona que divorcia a su esposa y mientras que la divorció, ella va y se casa con otro hombre, él ya no la puede regresar. Entonces, ¿cómo David quiere que Uriah regrese? Entonces, tenemos que ver aquí cómo fue la relación. Ya, Bathsheba está divorciada, Bathsheba no es su esposa de Uriah, está soltera. ¿Cómo fue la relación que tuvo David con Bathsheba? Y cómo después de esa relación todavía podía volver Uriah a regresar a vivir con Bathsheba si ya estuvo en el Inter con David. ¿Sí me entienden lo difícil o no? Aparte, tenemos aquí un problema. ¿Qué pasa con David? Este niño, ¿qué iba a pensar? ¿Qué quería que piense David? Que todo el mundo piense que es hijo de Uriah, cuando en verdad es hijo de él. Eso no se puede. Aparte hay una halajá que si una mujer se divorcia de un hombre, para casarse con otro hombre tienen que pasar 3 meses. Y aquí aparentemente no estuvieron estos 3 meses. Entonces todo esto tenemos que aclararlo. Todavía estamos en el pshat, en la parte pshat, la parte halágica, ¿sí? Antes de meternos, Bezrat Hashem, a la profundidad, al sod, a los secretos que dicen aquí los grandes mekubalim, cosas increíbles que vamos a ver, qué había dentro de este acto, por qué David hizo este pecado, cuál fue el Yetzer Hará de David de hacer este pecado, lo vamos a ver Bezrat Hashem en las próximas clases. Así que apenas vamos despegando. No se me revuelvan con lo de Tnai, con lo de la condición de Rashi. Dejen eso a un lado, ya no va a estar tan complicado de aquí en adelante. Órale, muy buenas noches a todos, que estén muy bien. Seguimos Bezrat Hashem el jueves. Hasta luego. Creo que hay